Como todas las semanas, estimados radioescuchas, vamos a seguir platicando sobre temas agrícolas y continuando con el tema de los granos básicos, vamos a hablar de la clasificación de las regiones agrícolas en México, cuáles son sus características particulares y qué tipo de apoyos requiere cada una de ellas para poderse desarrollar y para poder permitirle a sus productores que puedan sobrevivir en este libre mercado, ¿no? Las regiones agrícolas en México se pueden diferenciar de varias maneras, pero para comprender un poco mejor las diferencias que existen entre los estados de México que producen granos básicos, podemos clasificarlas en 6 tipos de acuerdo a sus capacidades productivas. De esta manera, se pueden establecer políticas públicas que se adapten a las necesidades de cada región y que permitan al agricultor mantener un nivel mínimo de rentabilidad. Si empezamos, podemos hablar la primera región como una región agrícola con fuertes restricciones climatológicas. En estas regiones, las actividades agrícolas son muy limitadas porque no cuentan con infraestructura de riego y las lluvias de temporal no son constantes. En este caso, el gobierno debe implementar programas de apoyo que permitan lograr al menos la autosuficiencia alimentaria, además de ofrecer asesoría para el manejo técnico de las restricciones ambientales. A las unidades de producción de estas regiones, el gobierno deberá asignarles otras responsabilidades y compromisos con el país, tales como ser protectores de la biodiversidad de especies animales o de especies vegetales silvestres, respetando por supuesto la cultura agrícola de cada región. Algunas regiones de este tipo son zonas desérticas de los estados de Baja California Norte, Sonora y Chihuahua. En segundo lugar tenemos las regiones agrícolas de temporal de baja productividad. En estas regiones las actividades agrícolas son limitadas ya que no cuentan con un riego de temporal, solo cuentan con riego de temporal y sus niveles productivos son muy bajos. Estas regiones deben de ser apoyadas por políticas públicas para satisfacer la autosuficiencia de granos básicos de sus comunidades. Estas regiones tienen una vocación agrícola más enfocada en otros tipos de cultivos y no en granos básicos. Algunas regiones de este tipo se encuentran en la zona sureste de México, como Tabasco y Yucatán. En tercer lugar tenemos a las regiones agrícolas de temporal con productividad media. Estas regiones poseen tierras más productivas, pero siguen siendo de temporal, por lo que deben de recibir apoyo de gobierno que tengan como meta alcanzar la autosuficiencia de granos básicos dentro de sus comunidades y lograr un pequeño excedente que se incorpore a la comercialización del mercado regional. Algunas regiones de este tipo se encuentran en los estados de Puebla, Colima y Jalisco. En cuarto lugar tenemos a las regiones agrícolas de temporal con productividad alta. En estas regiones las actividades agrícolas poseen ciclos de lluvia que son regulares o extracción de agua mediante pozos que permiten una producción agrícola de temporal a gran escala y con buenos rendimientos por hectárea, con una suficiente producción de granos básicos que garantizan cubrir las necesidades de sus comunidades, atender el mercado regional y lograr excedentes que se pueden destinar al mercado nacional. Algunas regiones de este tipo se encuentran en estados como Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí. En quinto lugar tenemos a las regiones agrícolas con infraestructura de riego y con restricciones climatológicas. Estas regiones sufren constantemente de periodos de sequía que inhabilita la infraestructura de riego, pero que aún así tiene un buen nivel de producción que permite la generación de granos básicos para destinar una superficie agrícola necesaria que asegure la autosuficiencia regional y asegurar excedentes destinados a la comercialización nacional inmediata. Algunas regiones de este tipo se encuentran en estados muy productivos, pero de ciclos de primavera-verano que tienen ciertas restricciones, como lo son Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Y por último tenemos las regiones agrícolas con infraestructura de riego que son altamente productivas. Desde el punto de vista de mercado, estas regiones deben de considerarse relevantes por el aporte de granos básicos que tienen al mercado nacional y su participación en la generación de una reserva nacional estratégica. Esta agricultura se denomina de nivel comercial debido a la calidad y al volumen de su producción. Estas regiones deben de tener políticas públicas específicas que ayuden a poder comercializar todo su volumen de producción, ya sea mediante precios de garantía o apoyo de cobertura de precio.
Algunas regiones de este tipo se encuentran en Sinaloa y Sonora, sobre todo en el ciclo de otoño-invierno. Como podemos ver, las políticas públicas no se pueden aplicar de manera general a todo el país y a todos los productores, sino que se deben de adaptar a las condiciones particulares de cada región agrícola y ayudar a desarrollar las vocaciones productivas de cada estado. Si el gobierno logra establecer programas de apoyo en este sentido, entonces podremos hablar de una seguridad alimentaria para México. Esta es la información del día de hoy.